Esta es una buena temporada para que antes de que empiece el juego sepamos cuál es el contexto que Dios nos quiere dar acerca del 2026. Diciembre suele ser una época bella, pero al mismo tiempo donde muchos huyen. ¿Huyen de qué? De todos los dolores del año, de todos los procesos incongruos del año, y parece que diciembre como que nos queremos desatar. Entonces ahorita voy a tomar y me voy a perrear y voy a hacer todo lo que no hice en el año. A mí no me importa Dios, y sé que suena un poquito fuerte lo que estoy diciendo, pero quiero que hoy podamos dar una vuelta de hoja a esa idea. Y es que diciembre sí puede ser alegre, puede ser gozoso, puede ser de celebrar, de estar agradecidos, pero no necesariamente es una temporada para que nos abandonemos y echemos a la caca todo lo que Dios ha hecho con nosotros durante este año, sino para que nosotros podamos en este tiempo de quietud conocerlo más. Muchos de nosotros, y me incluyo, no te estoy juzgando, nos las pasamos todo el año diciendo: Dios mío, por favor, necesito tiempo para... Si yo tuviera tiempo, yo orara más. Si yo tuviera tiempo, yo leería más la Biblia. Si yo tuviera tiempo, yo haría cosas muy generosas por la gente. Llega diciembre, una temporada de vacaciones para algunos, sé que para todos no lo es así, pero llega diciembre, que es una temporada de pausa, y nos llega el tiempo para hacer las cosas, pero en vez de invertirlo en todo lo que dijimos un día que íbamos a hacer cuando tuviésemos tiempo, terminamos invirtiéndolo en nuestro degrade, porque es una época que está llena de nostalgia, que está llena de preguntas, de confusiones para muchos de nosotros. Y ojalá este mensaje sea un recordatorio de que de todos los planes que podríamos escribir en esa hoja, el más importante es hacerlo como Jesús nos enseñó a orar, y es: Padre, que aquí en esta tierra se haga tu voluntad, se haga tu voluntad de la misma manera como se hace en el cielo. Yo en sus notas que pudieron descargar, me atreví a cambiarlo un poquito y puse: Señor, que en mi vida, porque eso es lo que quiere decir el texto, que en mi vida se haga tu voluntad de la misma manera como se hace en el cielo. Cuando eso habla del cielo, no está hablando de algo por allá perdido en el espacio. El cielo es todo lo que Dios, simboliza todo lo que Dios ha creado, todo aquello en lo que Dios gobierna. Y cuando tú y yo hacemos su voluntad, conocemos su voluntad, vivimos en su plan, estamos siendo gobernados por Él. Oye, qué curioso que de toda la creación le obedece a Dios por defecto, de manera natural. Los animales, las plantas, el viento, el mar, el fuego, todos los elementos creados por Él, para Él. Y fíjate que vaina tan hermosa. Tú y yo somos lo único que Dios ha creado que le dio la oportunidad de decidir obedecerlo o no. Y un día como hoy, ojalá que podamos entrar en este previo y entender de qué se trata esto de la voluntad de Dios. Tengo 3 pensamientos aquí muy rápidos acerca de algunas cosas que en la Biblia encontraba, de cómo tú y yo podemos comprender este asunto de la voluntad de Dios. Pero antes quiero preguntarle a alguno de ustedes: ¿en algún momento de su vida, tengan años o una temporada corta, en esto de la iglesia, en algún momento te has hecho la pregunta de: ¿pero cómo puedo yo comprender la voluntad de Dios? Solo 3, 4, 5, 6, lo que sean. Es una pregunta muy válida, porque si nos están insistiendo en la Biblia y tenemos esta impresión de que hay un Dios que tiene un plan, pero ¿cómo rayos yo conozco el plan de este Dios? No pretendo en 20 minutos, 30 minutos que pueda estar aquí sentado con ustedes explicarlo todo, pero creo que estas 3 ideas pueden despejar muchas dudas, traer mucha luz, que ojalá las puedas tener presente para seguir escribiendo tu lista de planes para el 2026. La primera idea es que la voluntad de Dios, mis queridos amigos, es revelable, se puede conocer. Dios no es un Dios que está jugando a las escondidas allá en el cielo, escondido detrás de una nube. Adivina dónde estoy. No. La religión lo vende así, como que está por allá, lejos, perdido, y tienes que hacer 1000 cosas y ganar 1000 puntos para acercarte a Él. Tú vas a la Biblia y te das cuenta de que Dios no está jugando a las escondidas. Es un Dios que se ha revelado, que se ha mostrado, que dice: aquí estoy y te amo y quiero llevarte a esto y quiero cuidarte de aquello.
esto no te conviene, esto te puede ayudar. Dios es un Dios que su voluntad es revelable, la muestra. Fíjate que cuando lees Génesis está clarito. Cuenta la historia que creó Dios a Adán y a Eva y le da contexto de todo. Le da contexto de todo. Aquí están y su propósito es este. Esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Ahí está el árbol de la vida, échale por ahí. Aquí está el árbol del conocimiento del bien y el mal, ese, porque sé lo que te conviene, no lo tomes. ¿Qué pasó en la historia? Tú y yo la conocemos. Que el hombre, aunque ya tenía todo el contexto del videojuego, perdió porque no siguió las instrucciones del juego. Por ahí no era. Y viene todas las desgracias que tú y yo conocemos. Dice el Salmo 119, verso 105, que la palabra de Dios es como una lámpara para nuestros pies. ¿Quién aquí ha caminado en un callejón oscuro, en un cuarto oscuro, en algún momento de la vida? Seguramente un par de nosotros. Qué bueno es poder tener ahora los celulares con flash, que tú tic, tic, y prendes. Qué bueno es que se vaya la luz y que tu celular esté cargado. Uno no se devara. Vas para el baño, vas a la sala, al cuarto, a donde vayas. Tienes la capacidad de ver en una circunstancia adversa gracias a la luz de tu celular. Dice Dios que sus palabras son como algo que te permite caminar sin tropezar en medio de circunstancias adversas. No estoy diciendo nada del otro mundo. Esto no es la revelación. ¡Wow! Eso no... Vivimos en oscuridad. Hay oscuridad a nuestro alrededor. ¿Me vas a decir que tu casa no es oscuridad con todo lo que tú y yo sabemos que pasa? El trabajo, la universidad, la misma calle, aún la misma mesa, la iglesia. Llega un punto donde uno está confundido y está oscuro. Perdón si suena un poquito ofensivo, pero ¿será muy estúpido ir por la casa tropezándose los pies? Sin usar la lámpara, porque la tienes guardada en el closet. Si se va la luz, ¿qué es lo primero que tenemos que ir a hacer? A buscarla, la forma de guiarnos. Y esa ilustración me parece bellísima. Creo que un momento se los compartí hace muchas semanas atrás, unos meses, de que esta palabra para mí ha cambiado mucho su sentido. Para mí antes yo decía, ok, la Biblia es como esto, yo voy así. Y no, hoy entiendo que funciona distinto. Es que yo la leo la voz de Dios, me acerco a su palabra y eso es como si de cierta manera permitiera que mis ojos pudieran ver con el filtro correcto. O sea, la lámpara está... ¿Se imaginan la imagen? No es tanto en tu mano, eres tú que ahora estás viendo a través del filtro de la palabra y ahora todo se ve más claro. Estás tú sentado en tu cuarto y... qué situación tan dura que tengo financieramente o sentimentalmente, tengo un problema en el trabajo, qué sé yo, estás en oscuridad y quieres buscar la lámpara. No es solamente ir a leer, porque muchas veces hacemos eso, no, voy a buscar en la Biblia qué quiere Dios decirme. Aquí, y Judas se ahorcó, anda, qué vaina. Chiste viejo y malísimo, pero siempre funciona. No, es que nos acercamos tanto que empezamos a conocer un poquito mejor al Dios el Dios que está hablando allí. Y hay otro temita en esto de la revelación de la voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios muchas veces uno termina comprendiéndola, no al principio, sino en medio del proceso. Hay partes de su plan que solo vamos a entenderlas mientras las vivimos. Yo sé que eso no nos gusta a muchos. A mí personalmente, por ser ansioso, no me gusta casi eso. Yo quisiera que Dios fuese un poquito más claro y me dijera, papi, mira, en enero vamos así. Febrero, agárrate. Tu cumpleaños, entonces te voy a regalar esto. 7 de febrero, para que anoten. No, Dios no funciona así. A veces tira mucho contexto, a veces más o menos. Mira que Abraham le dijo, sal de tu tierra. ¿Y para dónde? Tú sal. Y hacía muchos. En la Biblia te das cuenta cómo había poco contexto y el proceso fue arrojando esa voluntad. Y tú después dices, ok. Personalmente me ocurrió. Para mí la mesa fue dar un paso que sí tenía sospechas de qué quería hacer Dios con esto. Y a medida que hemos sido fieles haciéndolo, constantes, he dicho, ok,
Dios lo que quería hacer era esto. Y menos mal que lo hicimos porque mira lo que ha pasado aquí. Y mira el testimonio de esta persona. Y mira lo que ha pasado con esta otra. Y mira lo que Dios ha hecho conmigo. Así que puedo ser honesto. Hay cosas que yo hoy me pregunto, Dios, ¿qué quiere hacer con esto? No entiendo. Yo creo que en un año, o en 2, o en 3, o una temporada después, me voy a sentar otra vez aquí y les voy a decir, ahora sí entendí. Porque la voluntad de Dios muchas veces se va entendiendo en medio del proceso, en medio del caminar. Segunda idea, y esta me encanta, anótenla, ténganla allí, subrayenla, grábenla, háganle captura, súbanla a Instagram, pónganla en TikTok, hagan lo que quieran con ella. Y es que para entender esto de la voluntad de Dios hay que saber que el quién viene antes del qué. El quién viene antes del qué. ¿Cómo así? Naturalmente nos enfocamos en qué va a hacer Dios. ¿Qué es lo que va a hacer Él con nosotros? ¿Qué va a hacer Dios con esta situación que tengo con mis hijos? ¿Qué va a hacer Dios con esta soledad que siento? ¿Qué? ¿Qué va a hacer Dios con esta deuda que tan grande que tengo y que no sé cómo pagarla? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Y probablemente estemos entrando en el orden incorrecto a este acercamiento a la voluntad de Dios. Estemos enfocándonos mal. Porque antes de conocer la voluntad de Dios, debemos conocer a Dios mismo. Porque antes de conocer la voluntad de Dios, te lo repito, debemos conocer a Dios mismo. Volviendo a la historia de Moisés, así por encimita, los que tienen memoria de esto, y si no te doy un contexto lo suficientemente completo para que comprendas. En la historia bien random y bien loca de la manera en que Dios llama a Moisés, dice que en medio del desierto hasta había como un árbol, una zarza que se encendió en fuego. Después hablamos si fue verdad, si es simbólico, yo después te puedo explicar esto, pero quédate con esta parte de la historia. La zarza se enciende y empieza Dios a través de esa zarza a hablar con Moisés, a explicarle lo que va a hacer. Pero dato curioso, antes de que Dios empezara a hablar con Moisés de lo que iba a hacer, empezó a hablarle a él de quién era él. Empezó a hablarle a Moisés de quién. Mira, yo soy el Dios. Y tal. Empieza a tirar mucha información acerca de él. Y de último le dice, por eso es que quiero hacer esto contigo. Entrar o acercarnos a entender los planes de Dios solamente porque queremos saber qué va a hacer Él, sin importarnos quién es Él, no es la idea correcta. Porque estaríamos básicamente simplemente interesados en saber qué va a hacer Él. ¿Qué es lo que vas a hacer? A mí no me importas tú, me importa qué puedes hacer por mí. Qué triste cuando uno se acerca a Dios así. Hace unos meses atrás lo hablamos acá cuando hicimos la serie de la cosificación de la iglesia, ¿se acuerdan? Que convertimos estos espacios en un mercadito de, ay, profetízame, ay, bendíceme, ay, ayúdame. Y todo eso puede pasar, pero al final del día no estamos acá solamente para recibir algo de Dios, sino para seguir conociendo quién es Él. Siempre doy este ejemplo, es como si yo me hubiese casado con mi esposa solamente por querer tener sexo. Y cuando ella me quiera contar algo, yo no me importa, solamente me gusta acostarme contigo y ya. Muchísimas veces nos acercamos a esta bondad y este amor de Dios de la misma manera. Por eso el quién viene antes del qué. Dios no solo te da esperanza, Él es la esperanza. Dios no solo nos da amor, Él es amor. ¿Sí me hago entender con esta idea? ¿Sí? Es distinto solamente llegar a acercarnos a Él solamente por lo que nos puede dar, a cuando nos acercamos por realmente un amor genuino por quién es Él, por conocerle a Él. El quién viene antes del qué. Sería interesante que en esa lista de peticiones o de planes te preguntas, ¿será que en los planes que tengo incluido conocer más quién es Dios? ¿O será que solamente tengo acá, papito Dios, tú sabes que el carro, tú sabes que la universidad, tú sabes, y que todo eso es válido pedirlo, es válido planearlo, es más, es necesario que lo planeemos. Pero primero, en vez de pensar en qué nos puede dar Él, tenemos que interesarnos en quién es Él.
Y la última idea que tengo acá de cómo seguir entendiendo este asunto de la voluntad de Dios es que podamos comprender que esto es un asunto de madurez. Aquí se pone interesante la conversación. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que estos par de niños que están allá atrás, que son mis hijos, ellos están de acuerdo con mi voluntad todo el tiempo? Si eres cercano a mí, te has dado cuenta que no. Porque te das cuenta de lo complejo a veces que es tenerlos en orden. Vuelvo y les hago la pregunta. Analice lo que te voy a decir. ¿Tú crees que ellos están de acuerdo cuando su papá les habla sobre su voluntad? Por ejemplo, mi voluntad muchas veces es: no comas tanto dulce. No solamente porque te voy a tener despierto hasta las 3 de la mañana, sino porque tu organismo está chiquito. Te puede hacer daño. Pero ellos, por sus capacidades emocionales y de comprensión, están lejos de que digan: wow, mi papá, cuánto me ama mi papá. Emanuel, o que uno le diga a otro: Lucas, no más dulces, porque nos hacen daño. Se daría mucho miedo ver eso. Es más, yo como papá entiendo que ellos ahorita están desarrollando también su voluntad. Y por eso en la casa tenemos tantos choques de voluntad. Porque ellos están practicando la suya y yo estoy tratando de que entiendan la mía. Pero sin darle mucha vuelta al asunto, en el mejor de los escenarios... lo invoqué. En el mejor... Amor. Sí, va, que no nos distraiga. Pues. En el mejor de los escenarios... Quédense aquí conmigo. En el mejor de los escenarios... Tú puedes confiar de que yo todo lo que les diga a mis hijos, que es mi voluntad, para ellos es bueno. Porque yo creo que tú puedes suponer que yo los amo. ¿Cierto? Digo que en el mejor de los casos porque a veces encontramos padres que imponen una voluntad que hace daño. Y habría que hablar de la letra chiquita de este ejemplo. Pero en el mejor de los casos, ellos ahorita no comprenden que yo los amo tanto y por eso los friego tanto. Y les pido tantas cosas. Y sí, a veces me puedo pasar porque soy un padre imperfecto. Lastimosamente. Pero nuestro Padre Dios, que sí es perfecto, cuando nos habla de su voluntad para nosotros, sí conoce lo que es bueno. Y sí conoce lo que realmente necesitamos. Por eso creo que esto es un asunto de madurez. Porque a medida que maduramos, empezamos a confiar más en la soberanía de Dios para nosotros. En el mejor de los casos, pasará el tiempo y ese par irá creciendo, irá madurando y le va a pasar probablemente como me pasa a mí, que yo hoy digo: ay, mi mamá tenía razón. Qué desagradecido fui con ella muchas veces. Qué inconsciente de todo el sacrificio que un padre hace. Eso lo pienso hoy con 35. Y me da la impresión de que entre más viejo me vuelva, como que una mayor comprensión de la soberanía de Dios voy a tener, porque hay cosas que hoy Dios me dice y yo digo, pero no estoy de acuerdo. Y yo peleo mucho con la Biblia, peleo mucho con Dios, con mis ideas, pero al final del día, en mi vida espiritual, tengo intenciones de madurar. ¿Para qué? Para que cada día yo pueda seguir caminando, no en mis planes, porque mis planes siempre terminan con un bache, siempre terminan con algo que no termina de encajar. Pero los planes de Dios, así se vean así, siempre terminan en bien. ¿Por qué creo que esto es un asunto de madurez? Porque a medida que tú y yo maduramos en nuestra fe, podemos confiar más en la soberanía de Dios. Y que si Dios dice, hijo, eso no te conviene. Tú no, ay no papá, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Como me pasa a veces con mis nenes. O en el peor de los casos, cuando ni siquiera dicen, ay, ¿por qué? Es que simplemente voltean la cara y van y lo hacen. Y uno como papá aquí como,
estoy pintado en la pared y ya entiendo cómo los papás tienen estas frases, así las tengo ya, porque ya las digo, o sea, ya las tengo, ya se instalaron. Es más, cuando yo estaba casado con Paula sin hijos, o sea, cuando ellos no habían nacido, yo siempre decía, yo no sé cómo los papás regañan, yo no voy a saber cómo regañar. Siempre decía eso, ya aprendí. Eso sale natural, ¿verdad, papás? Los que son papás me confirman de que eso sale natural. El punto es que no seamos inmaduros o no nos quedemos tanto tiempo en ese estado de inmadurez peleándonos con Dios con cosas que al final tú y yo sabemos que son el bien para nosotros. O sea, podemos fingir demencia todo el resto de la vida diciendo, ay, es que Dios no me habla. Y a Dios te hablo hace rato. Una cosa es que Dios hable, otra cosa es que uno obedezca. Es una historia totalmente distinta. Pero cuando uno va madurando en la fe, uno dice, yo confío en este papá. Y creo que este papá es bueno. Por eso el título del mensaje, Dios, ¿cuál es el plan? Es la pregunta que ojalá antes de... O sea, en el mejor de los casos me gustaría que hubiéramos hasta borrar todo lo que escribiste en la columna esa. Obviamente no, es un ejemplo nada más. Pero que al final del día tú y yo, nuestra prioridad sea entender cuál es el plan que Él ya pensó para nosotros. Quiero cerrar leyendo 2 párrafos bien interesantes del libro de Romanos. Eso está en el capítulo 12. Probablemente esto esté guardado en tu subconsciente. Levánteme la mano si alguno en algún momento ha escuchado esto de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ojito que se pone bueno con esto y con esto cerramos. Romanos 12:2, lo tienen en sus notas. Dice el que escribe, por lo tanto, ojo con eso, quédate con esta partecita, por lo tanto. Mira que el capítulo comienza, o ese verso comienza diciendo, por lo tanto, ¿ok? Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. En otra versión dice, entrégale tu vida cotidiana a Dios. Cuando vas al gimnasio, cuando vas al trabajo, cuando estás con tus hijos, cuando vas a la iglesia. Lo que tú hagas en tu vida cotidiana, entrégaselo a Dios. Sigo. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Si te has preguntado, oye, pero esta iglesia es rara porque aquí no adoran. Aquí siempre adoramos, a veces cantamos. Porque la adoración no tiene nada que ver con música, sino con obediencia. Quédate con eso, aquí no siempre cantamos, pero siempre adoramos. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No se vayan de perreo en diciembre. No, mentira, esa es otra versión, perdón. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios, ojo, los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, esa voluntad buena, agradable y perfecta no la vamos a poder entender nunca si no hay una renovación de la mente previa. Y yo podría resumir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en una palabra, que es confiable. Dios es un Dios en el que tú puedes confiar. Yo sé que esto a muchos nos entra en reversa por las experiencias previas, pero ojalá 2026 sea un año donde no nos demoremos tanto en renovar la mente y empezar a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, que es confiable. Eso es Romanos 12. Yo te doy un consejo cuando leas la Biblia. Échate versículos atrás o ve al contexto completo del capítulo si puedes. Yo les dejé ahí Romanos 11. O sea, lo que Pablo estaba diciendo antes de decir, por lo tanto. Estamos en la misma página, estamos en la línea. O sea, lo que te leí ahora, algo viene antes de eso. En Romanos 11, en el verso 30, voy a leerlo solamente del verso 33, dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Quédense conmigo. Mira, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones
y sus caminos. Hagamos un ejercicio, amigos. Yo voy a leer 3 preguntas que están ahí en la Biblia. Y cuando yo las diga, tú vas a gritar bien duro y vas a decir, nadie. ¿Qué vas a decir? No, pero con esa flojera. Yo sé que estamos ya cerquita de una merienda o un almuerzo, pero métele ahí arepa con huevo, dale. Cuando yo diga la pregunta, tú vas a decir duro, que se asuste el portero de esta vaina. Diga, nadie. Listo, voy. Pero voy a repetirlo desde antes. Entonces, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ahí voy. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? Nadie. Uy. ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Nadie. ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Nadie. Y termina esto como canción de iglesia de pandereta, pero voy a decirlo como está aquí. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Nada, me sentí en la iglesia, ¿vale? Porque esto es la iglesia. Y a mí me quedó claro que ¿quién puede escribir en un papel estos son los planes que Dios tiene para mí con la certeza y la seguridad de que todo va a ser al pie de la letra así? No, tranquilo ya. Ya se acabó la actividad. ¿Quién sabe lo suficiente? ¿Quién aquí es lo suficientemente inteligente y sabio para pararse y decirle, Dios, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo contigo y a mí no me parece. Y tú sabes todo lo que a mí me ha contado esto. Y tú puedes echarte la llorada. Y es más, tenemos que echarnos la llorada y pelearnos si es el caso. Para llegar a la conclusión como la que llegó Job, por ejemplo, y es, yo te había oído, te había escuchado, pero hoy mis ojos ven que eres soberano sobre todo. Y eres quien da y eres el que quita. Eres el que pone, eres el que guía. Eres tú. Yo aquí estoy como un hijo obediente. ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga? O sea, Dios nos debe algo a nosotros. Caramba, amigos, ¿qué más nos puede dar Él? Ayer estábamos en el colegio que estuvimos entregando la obra social, que al final de la no les cuento cómo nos fue. Y les compartí a los niños, espero que me hayan puesto atención. Siempre es complicado hablar con niños, pero yo sé que ahí la semilla se sembró. Yo les decía, ¿qué es lo lindo de la Navidad? ¿Y por qué nos damos regalos en Navidad? Porque estamos de cierta forma recordando que tú y yo ya recibimos el regalo más grande del mundo. Cristo Jesús, punto. Gracias, salvación. No necesitamos más nada. El resto se añade a la medida que tú y yo nos acercamos a ese reino. Y puede levantarse un niño y decir, pero yo quiero un carro de control remoto. Al niño se lo valgo. Está inmaduro. En todo sentido. Tú y yo, un buen propósito para el 2026 será madurar en nuestra fe. Para que cuando Dios diga sí, y tú estés de acuerdo con ese sí, digas, chévere, qué bueno. Cuando tú te acerques a Dios y Dios diga no, y tú sí, y Él no, tú sí. Yo siento que a veces Dios muchas veces, me atrevería a decir que su voluntad a veces termina siendo hasta un poco, si lo quieres, bueno, dale pues. Aquí estoy para cuando vengas, después del estrellón. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, pero sí se dieron cuenta que esto que estoy leyendo está en Romanos 11. Así que tal vez teniendo esto en cuenta de que Él es soberano y que Él es bueno y que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, volvamos a leer el 12. Por lo tanto, hermanos, entreguen su vida cotidiana, su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio para Él, que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ojo, no imiten las conductas ni las costumbres que sabes que no te convienen. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, después de que hayas vivido eso, aprenderás a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. En otras palabras, que es confiable. ¿Cómo aplicar esto en la vida? ¿Cómo aplicar esto? ¿Cómo salir de aquí? Que esto no sea solamente como un
Qué interesante reflexión. Sino que sea práctico. Número 1. Yo creo que 2026 podría ser un año realmente distinto si empezamos a organizar nuestra vida para realmente caminar con Jesús. Y yo no estoy diciendo, no digo la palabra realmente porque piense que ustedes no lo han hecho. No, te lo digo porque yo muchas veces me hago la pregunta, ¿será que realmente estoy caminando con Jesús? Y yo me hago mucho esa pregunta. Y diariamente tengo que volver a alinearme. La idea de esa hojita y que esa casilla que quedó vacía es que tú puedas ver cómo al final del día tus planes, en el mejor de los casos, pueden alinearse con los planes de Dios. Por ejemplo, si tú en la casilla de la izquierda pusiste, me siento solo, me siento sola, quisiera tener una pareja, y eso no es un malo deseo. Quiero tener una persona para compartir la vida, para hacer familia, qué sé yo. Y es un plan tuyo. Y tú escribes al lado cuál es el plan de Dios para ti en ese tema. Obviamente yo no te voy a decir qué vas a poner ahí. Tú tampoco por lo primero que se te ocurra. Pero si tú te acercas a Él, a su corazón, y todo esto que hemos hecho aquí, la comunidad, los amigos, la Biblia, la iglesia, tal vez vas a escuchar la voz de Dios diciéndote, ok, tu plan es que quieres a alguien. Te voy a contar el mío. Yo quisiera que tú, probablemente antes de que comiences algo con alguien, te sientas pleno tú, puedas cuidar de ti, puedas ser buen administrador de tu plata, de tu tiempo, de tu vida, de tus grietas, para que después, cuando te juntes con alguien, eso se potencialice y no todo lo contrario, sino que se hagan daño. Y así muchas áreas de la vida pudiéramos tomarla, la financiera, la espiritual, la familiar. La mayoría de veces Dios siempre tiene planes distintos a los nuestros, porque tú y yo tenemos una visión muy corta. Yo estoy pensando hoy cómo termino de organizar los últimos 10 días de diciembre. Creo que Dios tiene planes hasta para mis bisnietos. Ya va por allá. Y quién sabe qué más. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es atemporal. Él no tiene estas preocupaciones banales que tengo yo. Por eso a ti y a mí nos conviene mucho conocer su corazón y quién es Él, para luego ver cuáles son los planes que Él tiene para nosotros. Creo que 2026 puede ser un mejor año para dejar de pertenecer a espacios que no nos aportan y ser parte de espacios que necesitamos. Quiero que sepan que la mesa es un espacio que probablemente a muchos de nosotros nos hace bien y que ojalá este año sea un año que va a comenzar, no para que estén metidos de cabeza 24/7, no se trata de activismo, no, pero sí de sacarle el jugo a la comunidad. En los últimos 2 meses, Pablo y yo, en nuestras capacidades, que no son muchas, hemos estado hablando con muchos de ustedes. Estoy harto del café, no mentira. No mentira, puede haber más cositas, pero sí inviten a cosas diferentes, por favor. Estoy molestando. Y a mí me parece tan hermoso que aprovechemos la comunidad tan íntima que Dios nos ha dado. Y esto no es una amenaza, solamente es que creo que es algo que tenemos que ser conscientes. Son temporadas que Dios nos permite tener ciertas dinámicas. Y ahora que somos una comunidad no tan numerosa, podemos ser muy unidos. Para que luego cuando se añadan más personas, porque seguramente se van a añadir más, encuentren una comunidad sólida, con una cultura sana. Que nos amemos los unos a los otros, que nos exhortemos los unos a los otros. Y que crezcamos juntos. Entonces creo que estos espacios nos hacen bien. 2026, un año para soltar el control y descansar en la voluntad de Dios, que es confiable. Que 2026 sea un año para poner la mirada en Él. Esa es la única manera en la cual tú y yo vamos a poder ver al futuro con esperanza. Yo sé que muchos de nosotros vemos al futuro a veces con cara de a mí no me pasa nada bueno. Yo soy el salado. Porque para el salado no es el día de descanso, dicen por ahí. Y te entiendo. Pero a medida que ponemos la mirada en Él, podemos ver el futuro con esperanza. Te voy a regalar 2 minutos, querido amigo. Porque tal vez, y si no te pasó, todo bien, en su tiempo será. Pero tal vez en este momento Dios te habló 1, 2, 3 cositas que probablemente puedes escribir en la casilla de la derecha acerca de cuáles son los planes de Dios. ¿Cuáles son tus planes, Dios? Ahí está, tus planes, Dios. ¿Ok? Probablemente sea resolver este pendiente que tengo por acá. Este asuntico
que vengo evadiendo hace muchos años, enfrentarlo o pedir ayuda por lo menos hablarlo, para que ojalá 2026 sea un año donde probablemente tengamos una expectativa y un pronóstico mejor. No por nosotros, sino porque estemos confiando en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.